Hola, muy buenas noches a todos. En unos minutos iniciará el webinar. Mientras tanto, quisiera saber desde dónde me están escuchando, si ven correctamente la pantalla y si me escuchan bien. Me pueden contestar en el chat de preguntas. Bien, veo que tenemos personas de Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador. Un saludo para todos. Eh, Mientras tanto, entonces me presento. Soy Natalia Ávila del Distrito Financiero, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales con énfasis en mercado de capitales de la Universidad Externada de Colombia. Ya llevo con el Distrito Financiero más de 3 años. El Distrito Financiero es una empresa de educación la cual está constituida desde el 2011 y ya llevamos más de 3 años, digamos que en un enfoque más académico, en un enfoque más de educación. Y por eso pues les hemos traído estos webinars gratuitos todos los lunes a esta misma hora, 8 de la noche, hora Nueva York, y los miércoles al mediodía, hora Nueva York. En estos webinars, digamos que la idea es ver temas o diferentes temas más bien, desde lo más básico hasta ya temas avanzados, sin necesidad de sesgarlos. Digamos que nosotros, o bueno, nuestro principio no es tanto como darles la estrategia perfecta o algo por el estilo, porque realmente eso no existe, eh, sino más bien realmente tratar de darles a ustedes la mayor cantidad de conceptos teóricos que ustedes ya mismos pueden aplicar y pues que cada trader va moldeando pues según su manera de ser, ¿no? Digamos que por eso es que la estrategia perfecta no existe, sino que más bien lo que tenemos que ir haciendo es aprendiendo diferentes técnicas, diferentes conceptos y así vamos cada uno de nosotros formando nuestra propia estrategia, precisamente porque todos somos muy diferentes. Entonces, hemos iniciado pues desde un concepto básico, eh, donde digamos que son los tipos de análisis, lo básico. Hemos empezado con el análisis técnico y ya digamos que iremos viendo un poco de análisis técnico, un poco de análisis fundamental, después tal vez temas un poco más avanzados sobre riesgo, sobre psicología de trading, etcétera. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio ya que ya es la hora. Entonces, básicamente los traders retail, los traders al por menor, los traders pequeños como nosotros, necesitamos conocer estos dos tipos de análisis de mercado. No son los únicos que existen, ojo. Vemos que a mí siempre me gusta dejar en claro esto, porque existe sobre todo otro tipo de análisis de mercado, pero digamos que ese análisis está más destinado o está pensado más hacia las personas, perdón, hacia las instituciones financieras. Entonces, realmente una persona que haga trading de manera retail, como pues muy seguramente muchos de ustedes la hacen, con capitales pequeños, que ustedes no son como tal un banco o un hedge fund, etcétera, pues realmente este otro tipo de análisis, no voy a decir que no le serviría, efectivamente sí serviría, pero digamos que sería bastante tedioso y pues no representa un cambio tan significativo para nosotros los traders retail. Digamos que esto es más como lo que hacen los grandes, lo, si nos sirven algunas cosas, algunos conceptos, más adelante en algunos webinars vamos a ver ciertos conceptos, pero pues hacer todo eso realmente no cambiaría tanto el concepto, pues porque somos, digamos que se hace un tipo de trading diferente, bien o mal.
Entonces digamos que sí o sí necesitamos son estos dos tipos, el análisis fundamental y el análisis técnico. Vamos a estar dando el webinar del miércoles. Me va a hablar sobre una introducción a qué es el análisis fundamental para que lo entendamos un poco mejor. Otra cosa, es importante que ustedes tengan en cuenta que ninguno es mejor que el otro, no es que el técnico sea mejor que el fundamental o que el fundamental sea mejor que el técnico. Realmente cada trader va a saber escoger cuál es mejor para él. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta más el técnico, siento más afinidad, a pesar de que, digamos, soy muy buena haciendo análisis fundamental, simplemente me gusta más el análisis técnico, entonces, digamos que mis estrategias lo incorporan más. Eso no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente, digamos que, pues se acomoda más a mi estilo de trading. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en este tipo de trading, donde se basa, este análisis se basa en la información de precios de mercado, así que básicamente no necesitamos el saber por qué están pasando las cosas, porque realmente eso ya no lo está descontando la gráfica. Nos interesa más bien es ver el movimiento del precio como tal, hacia dónde podría ir más allá de ponernos a explicar el por qué, digamos que ese por qué eh, está más fundamentado, o bueno, digamos que hace más referencia precisamente al análisis fundamental, digamos que esas son las diferencias. Ahora, el análisis técnico se divide en dos, en el análisis cuantitativo y en el análisis chartista. Ojo, y esto siempre lo aclaro, hay un tipo de trading que se llama trading cuantitativo. Acá yo no estoy haciendo referencia a hacer trading cuantitativo. Simplemente dentro del análisis técnico hay un análisis que es cuantitativo. Tienen el mismo nombre, ¿por qué? Porque pues se basan en números, por así decirlo. Sin embargo, no es lo mismo. ¿Listo? Esto solamente quiero que lo tengamos ahí por ahora, tenerlo en cuenta. Ya en un futuro hablaremos más de qué es el trading cuantitativo, porque digamos que esto es un concepto un poco más avanzado, y pues por ahora nos vamos a quedar en lo principal, en lo primordial, en lo básico, en las bases que necesitamos para pues poder tal vez intentar analizar los diferentes activos financieros. Bien, entonces, el análisis chartista simplemente es la formación de precios, entonces es como tal ver el gráfico, mirar dónde hay soportes, resistencias, que si esta vela es un martillo, un hombre colgado, una estrella fugaz, etcétera. El análisis cuantitativo es la parte matemática, así que esto son esos indicadores técnicos, o pues lo que conocemos como indicadores técnicos, que se basan en cálculos, que se basan en matemáticas, en estadística, ¿listo? Digamos que por eso pues se le da el nombre de cuantitativo. Ahora, ¿qué es importante? Basándonos como tal, o digamos que vamos a profundizar un poco más en el análisis cuantitativo, digamos que existe gran cantidad de indicadores técnicos, no todos nos sirven para lo mismo y está comprobado que la gran mayoría de personas en lo que fallan es precisamente en entender los indicadores técnicos. Digamos que eh, gran cantidad de personas no saben para qué sirven los indicadores técnicos y yo creo que esto es un problema, digamos que de parte y parte, en el sentido de que muchas personas simplemente sesgan a aquellas personas nuevas, a aquellas personas que hasta ahora están entrando a los mercados, diciéndoles como esta es la estrategia perfecta, mira esta señal, etcétera, o mira este indicador. Y creo que, digamos que a veces sí se le hace como mucho énfasis en algún indicador, casi que poniéndolo en un nivel superior a cualquier otro, casi que diciendo que ese es el indicador correcto y, mejor dicho, el mejor indicador que existe, cuando realmente puede que no sea así porque simplemente las personas no saben utilizarlo, entonces podrá ser muy bueno, pero pues si no lo saben utilizar, pues no les va a funcionar muy bien, ¿listo? Digamos que eso pasa bastante. También hay otra cosa, hay algunas personas que confunden la estrategia con los indicadores. ¿Qué quiere decir esto?
La estrategia es algo complejo, es algo muy completo, es como tal decir, no solamente decir, bueno, si el MACD que yo conozco este indicador, entonces cruza al cero, compro, cruza al cero hacia arriba, compro, y si vuelve a cruzar hacia abajo, entonces vendo. Digamos que no, eso es cómo funciona el MACD y esa sería como la señal de confirmación del MACD. Pero nuestra estrategia tiene que ir mucho más allá de eso. Nuestra estrategia tiene que decir, listo, entonces si el MACD se acomoda de esta manera, con las líneas móviles, con el ADX, esto es una señal de posible compra, pero entonces, ¿qué más hace parte de la estrategia? ¿Cuántos lotes voy a, pues, va a meter en esa operación? ¿Cuánto tiempo va a durar esa operación? No es tan fácil como decir, no, pues cuando pase el sentido contrario. Digamos que eso no es como tener estrategia, simplemente ese es el funcionamiento de los indicadores. Entonces digamos que eso pasa mucho con los indicadores técnicos, entonces digamos que hay como cierto problema al utilizarlos y pues lastimosamente esos problemas, ese mal uso, pues genera que tengamos pérdidas económicas. Mi consejo es, siempre se los digo, entren a sus cuentas demo y sí, casi que utilicen el indicador de esa manera. Entonces, hoy vamos a ver Heiken Ashi, después digamos que vamos a ver la explicación, pero entonces, si la Heiken Ashi me dice compro, pues entonces compro en una cuenta demo porque es de mentiras, y si me dice que vendo, pues entonces vendo, pero no porque realmente quiera esa rentabilidad, sino porque estoy aprendiendo a usar el indicador. Si ustedes no aprenden a usar los indicadores, realmente no van a poder hacer ninguna estrategia rentable en un futuro. Y para eso es, digamos que irónico, pero al principio uno no tiene que pensar tanto en la rentabilidad, sino más como en serio en el aprender y es decir, este indicador si me sirve o no me sirve. ¿Listo? Ahora, hay dos subdivisiones básicas de los indicadores técnicos, los overlay y lo que conocemos como osciladores. Básicamente, los overlays son cualquier indicador que no es un oscilador. ¿Y cuáles son esos osciladores? Esos osciladores son aquellos indicadores que nos muestran el momentum de, eh, de la tendencia. Pero entonces, digamos que esta es una subdivisión básica que si ustedes son muy nuevos en este mundo, sí o sí se la tienen que aprender. Les recomiendo el libro de mercados financieros, de análisis técnico de los mercados financieros de Murphy. Digamos que es como el libro principal para empezar en este mundo. Sin embargo, van a ver otros libros y otros autores y pues otros estudios sobre, digamos que, distinguir de una mejor manera o una manera mucho más precisa los indicadores técnicos. Hay muchos estudios, acá les traemos uno, este no lo hicimos nosotros, y eso digamos que siempre me gusta tenerlo claro. Son estudios de verdad, clasificaciones, ya digamos que, pues sí, de diferentes autores, donde en esta clasificación en particular vamos a encontrar que los indicadores técnicos se pueden dividir en cuatro subcategorías. ¿Y por qué se dividen en estas cuatro subcategorías o por qué es tan importante hacerles esta subdivisión? Porque recuerden que para algo estamos viendo los indicadores técnicos, ¿no? Estamos viéndolos y los ponemos en el gráfico para que nos den mayor información del gráfico. De nada nos sirve tener 5 indicadores diferentes, supuestamente diferentes, que realmente nos están diciendo lo mismo, pues porque no estamos tomando la mayor cantidad de información posible, sino que estamos usando, sí, muchos indicadores, pero todos nos dicen exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, están los indicadores de tendencia, que pues su nombre lo dice, estos nos ayudan a mirar cuál es la tendencia efectivamente. Digamos que normalmente se grafican como líneas en el gráfico, pero ya vamos a ver ahora que pues hay algunos, bueno, en otros webinars vimos que hay algunos que no necesariamente son líneas. Eh, pero digamos que una manera de identificarlos es que por lo general están como tal dentro del gráfico. Están también los indicadores de fuerza, que también su mismo nombre nos lo dice, pues nos dice si ese movimiento que está en el mercado, independientemente de que sea alcista o bajista, es fuerte o no, o simplemente, o bueno, digamos que es fuerte porque se trató de un momento de pánico, de euforia, pero tal vez eso en el futuro pues no continúe.
Están los indicadores momentum, que entonces son los que conocemos como, o los que normalmente conocemos como los osciladores, que los osciladores nos ayudan a ver esa vitalidad. Digamos que acá es eh, importante tener en cuenta la teoría de Dow, porque en la teoría de Dow básicamente nos dicen que hay tres etapas o tres fases, donde la primera es la acumulación, la segunda es la participación y la tercera la distribución. Básicamente estos indicadores momentum nos ayudan a ver eso, en qué fase estamos y cuánta vitalidad le queda a esa fase. ¿Listo? Dentro pues de una tendencia alcista, bajista o pues en momentos donde no hay tendencia, que se denominan pues momentos de lateralidad. Y están los indicadores cíclicos. Entonces, los indicadores cíclicos son aquellos que nos ayudan a ver más bien las fluctuaciones de los precios o las posibles fluctuaciones de los precios. Ojo, esto es muy importante, digamos, esa corrección que hice acá, porque ninguno de estos indicadores nos va a predecir el futuro, digamos que de manera exacta, porque recuerden que acá juegan otros conceptos como la psicología de trading, momentos de pánico, momentos de euforia, alguna noticia o algún dato fundamental que pues elimina en parte el movimiento de los precios y pues también evidentemente la irracionalidad existente en los mercados. Entonces, tengan eso en cuenta. Sin embargo, van a haber algunos indicadores, por ejemplo, los indicadores momentum y los indicadores cíclicos, que sí podrían ayudarnos a ver tal vez hacia dónde se va a mover ese precio y pues con qué ritmo, ¿no? Pero recuerden, ningún indicador nos va a ser 100% certero, ¿listo? O al menos no el 100% de las veces. Bien, entonces, hoy vamos a ver un indicador que no parece un indicador. De hecho, muchas personas confunden y creen que es un tipo de gráfico, pero realmente no, realmente es un indicador. Y si lo tuviésemos que clasificar, digamos que sería lo ideal cada vez que ustedes utilicen o quieran hacer un análisis, traten de decir, bueno, voy a usar estos tres indicadores. ¿Dónde estarían cada uno de estos tres? ¿Qué información me está dando? Entonces, al hacer ese ejercicio, sería un indicador de tendencia, pero digamos que es un indicador raro, es un indicador poco común porque pues también hay de esos, están los típicos y hay algunos otros que digamos que fueron un poco más allá, no son los típicos, pero pues sí, vamos a darnos cuenta que finalmente nos va a ayudar a identificar de una mejor manera la tendencia, ¿bien? Entonces, este indicador son las velas Heikin-Ashi. Eh, un poco de historia, entonces el analista técnico Dan Balcour las introdujo en Occidente en el 2004, entonces como ya podrán ver en el nombre de estas, son japonesas, digamos que por eso se les puede confundir con las velas japonesas, ese tipo de gráfico, porque sí está basado en este gráfico, pero pues siendo un indicador. ¿Listo? Algo importante, a pesar de que el estudio del análisis técnico es relativamente nuevo, digamos que por lo general la gran mayoría de indicadores, eh, digamos que fueron desarrollados como en 1970, 1980, pues es relativamente nuevo este tipo de análisis como estudio. Los japoneses allí sí nos llevan una ventaja bastante importante, digamos que por eso es que ahora las velas japonesas son tan populares y lo mismo pasó con las Heiken-Ashi, digamos que eh, en Japón o si en Asia, en Japón tienen un poco más de historia, por así decirlo, pero pues acá en Occidente son bastante nuevas, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que estas velas son una versión suavizada de la gráfica, ¿listo? Son promedios. Parecen velas, parece un tipo de gráfico, pero realmente no lo son, simplemente usan esa forma. Ya vamos a ver, pues, exactamente de qué estoy hablando para los que no las conocen. Pero sí, no se les olvide que simplemente es una versión suavizada de la gráfica. Lo mismo que hace, por ejemplo, el indicador técnico por excelencia, que son las medias móviles. También es una versión suavizada, solamente que en este caso, pues es una versión, o bueno, es un gráfico de línea.
¿Listo? En este caso las Heiken Ashi serían parecidas a un gráfico de velas japonesas. Entonces, hay tres tipos de velas, entonces digamos que muy parecido otra vez a las velas japonesas, donde primero está el cuerpo blanco grande con sombra superior. Digamos que algo interesante de las velas Heiken Ashi es que por lo general, o digamos que la manera de suavizar el gráfico es que no tienen cola o no tienen sombra, como le digan. Si es una alcista, pues no va a tener sombra o cola bajista. Y si es una bajista, como en este caso, pues efectivamente no va a tener cola ni sombra en la parte alcista, ¿listo? Digamos que por eso es que este indicador nos ayuda a ver esos, o bueno, más bien va a ser un indicador de tendencia porque nos ayuda a ver de una manera un poco más clara esto. Sin embargo, sí van a existir las velas doji, las velas peonza. Entonces, digamos que en este caso, pues, digamos, se podría decir, pero ¿cuál es la diferencia entonces con el gráfico de velas? Si efectivamente hay una con vela alcista, con sombra alcista, perdón, y con sombra bajista. Pues estas velas no van a ser tan tomadas en cuenta, digamos que las importantes son las que efectivamente tienen un cuerpo blanco grande, sin sombra bajista y un cuerpo negro grande sin sombra, eh, perdón, sin sombra superior. ¿Listo? Recuerden que si tienen cualquier duda, pregunta durante el webinar, me lo pueden hacer en el chat de preguntas. Bien, aquí les puse la fórmula. Recuerden que no les estoy diciendo como tal, digamos, de la fórmula, como apréndansela y háganlo ustedes mismos, ¿no? Pues esa no es la idea de conocer las fórmulas. Bueno, tal vez sí, algunos muy juiciosos lo harán, pero no es la razón por la cual se las pongo, sino más bien para que se den cuenta qué es lo que está haciendo esa vela, qué es lo que representa ese indicador. Y bueno, en este caso no se puede, pero pues en otros donde sí se puede, porque yo quiero modificar un parámetro. Aquí, a pesar de que no se puede modificar el parámetro, digamos que con la fórmula, sí nos damos cuenta que efectivamente no todos los precios que aparecen en las velas Heiken Ashi son reales. Bien, pero ahorita ya vamos a ver eso mucho mejor en, en el gráfico. Digamos que lo vamos a ver en MetaTrader 4, a ver cómo se vería, cuáles son, digamos, esas diferencias. Ahora, básicamente acá les puse un ejemplo de cómo se ve eh, el gráfico de Heiken Ashi, las velas Heiken Ashi. Y si ustedes se dan cuenta, digamos que una manera óptima, o como la gran mayoría de personas lo usan, es efectivamente eliminando, casi que eliminando los otros tipos de gráficos y simplemente dejando las velas Heiken Ashi. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este punto que les he señalado, perdón por mi pulso, pero en ese pulso, en ese punto, perdón, digamos que hay una clara tendencia bajista. Si normalmente esto se viese en el gráfico, en, pues en el gráfico normal de velas japonesas, muy seguramente muchas de estas velas serían alcistas, serían bajistas, serían dojis, serían peonzas. Entonces digamos que eso es la clara diferencia. Normalmente, o bueno, digamos que, bueno, sí, para los que llevan un poco en los mercados, ya me dirán, si no estoy mintiendo, que pues normalmente uno no ve esta cantidad de velas bajistas seguidas en un gráfico. Pueden haber los casos, claro, pero digamos que aquí es donde las Heiken Ashi resaltan porque pues efectivamente suavizan el gráfico, nos deja ver mucho más o de manera más clara la tendencia y también cuando aparecen estas señoritas peonzas o dojis, nos dejan ver de una mejor manera que en este punto algo está pasando en los mercados que está cambiando la manera en que se ve. ¿Listo? Eh,
tengo una pregunta muy importante de Hernando, donde nos dice, ¿este indicador está por defecto en MetaTrader 4 o dónde se consigue? Sí, en casi todas las plataformas, o bueno, en todas las plataformas que yo he probado, MetaTrader 4, MetaTrader 5, la plataforma de eh, TradingView, CTrader, está por defecto, solamente que ya ahorita vamos a ver dónde aparece. Eh, entonces, digamos que, pues eso normalmente sí está por defecto. Si en alguna de estas no les llegase a aparecer, también está, digamos que en la parte de mercado y son gratuitas, así que digamos que por ahí no hay mayor problema. De las plataformas que yo he probado, todas vienen, pero pues si ya tienen algún caso en concreto, pues podemos mirar bien, ¿listo? Pero pues de las que yo he probado, sí. Ahora, Nicolás nos dice algo interesante, ¿por qué usar este tipo de gráficos? Entonces, ojo, esto no es un tipo de gráficos, es un indicador técnico, Nicolás. Digamos que eso es lo más importante y también por eso me pareció muy importante hacer este webinar. Es un tipo perdón, es un indicador, no es un tipo de gráfico. ¿Qué sucede? Que digamos que las Heiken Ashi se han vuelto bastante popular porque parece un tipo de gráfico y digamos que es mucho más fácil de identificar las zonas de lateralidad. Por ejemplo, esta zona es mucho más fácil de identificarla que en en un tipo, en un gráfico de velas o de barras normalmente. Esta tendencia bajista también es mucho más fácil de identificar. Aquí estos momentos alcistas donde de vez en cuando aparecen las peonzas, también es más fácil de identificar dónde se está perdiendo, digamos que esa fuerza y esa tendencia. Entonces, digamos que sí se han vuelto muy populares, pero el problema es que muchas personas las confunden con pues un tipo de gráfico más, como si fuera de líneas o de velas japonesas o de X ceros, digamos que eso. ¿Qué sucede? Que a medida que se han vuelto populares, también muchas personas han llegado a caer en un error. Recuerdan que yo les dije que no todos estos precios son reales. Entonces, si ustedes van a mirar la fórmula, dependiendo si es alcista o bajista, a veces los precios de cierre que aparecen en estas velas o los de apertura o los máximos o los mínimos, realmente nunca llegaron a, digamos que, a pues hacer realidad en el mercado. Solamente que como esto es un promedio, pues la fórmula se encarga de suavizarlo y de decir, no, pues aquí pudo haber una cola en la vida real, pero realmente, si se hace el promedio, pues es una vela claramente bajista, entonces digamos que pues haciendo el cálculo, por eso se le elimina esa cola y pues nos queda una vela netamente bajista. Sin embargo, no necesariamente si se llegó a ese precio. Pero entonces, ¿por qué usar este tipo de indicador? Por ejemplo, precisamente por la popularidad que tiene y porque es mucho más fácil de identificar los momentos alcistas y bajistas y es mucho más fácil identificar los momentos de indecisión. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí donde dice vamos a decir que es un círculo, entre comillas, aquí hay una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas. 9, 10, 11, 12, 13. 9 velas de 13 velas son velas de indecisión. Así que básicamente esto sería una señal de peligro. No entre en este activo, está presentando muchas volatilidades. A pesar de que, digamos, todas las velas son alcistas, pues las azules normalmente son las alcistas y las rojas las bajistas, nos está mostrando en verdad la, la cantidad de, o bueno, más bien la indecisión que hay. Entonces, digamos que estos son como esas señales interesantes que nos puede dar un indicador tendencial, como lo es en este caso, pues las Heiken Ashi. Kevin nos pregunta si este indicador se puede encontrar en MT4 para móvil. No, este indicador, si no estoy mal, no está para móvil. O bueno, la verdad, digamos, voy a ser muy sincera, yo casi nunca miro MetaTrader 4 en mi móvil, o bueno, mis cuentas de trading en móvil. Eh, no me gusta, yo cuando hago trading simplemente hago trading en
en, pues en el computador. Tengo mi computador y mis horas, así que realmente no estaría tan segura. La vez hace mucho tiempo lo busqué y no estaba. No sé si ya lo habrán incorporado, supongo que no, pero sí, siendo muy sincera, yo no manejo ninguna plataforma de trading en mi móvil. Las tengo, a veces reviso algunas cosas, pero por lo general yo tengo ya mis espacios y mis tiempos, digamos que mi horario de hacer trading y pues lo hago simplemente en el computador. Entonces, sí, creo que no, pero pues te podría responder tal vez luego si miro bien, pero no. Hasta donde yo había mirado no estaba para móvil. Bien, ahora, ¿cómo utilizar las Heiken-Ash? Entonces digamos que eh, son muy fáciles de usar, a diferencia de otros indicadores, pues digamos que no tienen como mucha ciencia detrás. Simplemente, digamos que una manera o bueno, ¿por qué? Porque básicamente, pues sí, si nos dice que es una vela bajista, pues es bajista y ya está. Una vela alcista es alcista y ya está. Y si es una doji o una pedonza, pues nos está diciendo, aléjese de este mercado porque hay indecisión. Entonces, digamos que no es tan difícil de utilizar o de entender en ese sentido. Lo difícil realmente está en aprenderse cuál, o digamos que tratar de combinarlas con eh, con otros indicadores, ¿listo? Digamos, un indicador con el que se utilizan mucho es con el punto pivot. Básicamente, como estas son eh, un indicador tendencial, el punto pivot, por el contrario, es más bien como, o bueno, digamos que también es un promedio, pero nos ayuda a mirar dónde posiblemente el precio podría oscilar. ¿Por qué la combinan con el punto pivot? Porque si vemos que digamos el punto pivot de este día, esto es un ejemplo, el punto pivot de este día está por acá y vemos que efectivamente inició a la baja e inició digamos que con velas fuertes, con velas bajistas fuertes, con grandes cuerpos, es muy probable que este nivel se respete como una resistencia, ¿listo? O bueno, en el caso contrario, como un soporte. También, digamos que cuando hay estos momentos de lateralidad, el punto pivot estaría más o menos por acá y efectivamente nos daríamos cuenta que esta jornada inició con velas de indecisión, acá superó ese punto pivot, si se dan cuenta esta vela, perdón, esta línea que dibujé acá es más o menos el promedio de este día anterior. Entonces, si se dan cuenta, pues es como más fácil de determinar eso y por eso se combina bastante bien con el punto pivot. También se combinan bastante bien con indicadores de fuerza, por ejemplo la de X, precisamente porque nos ayuda a reforzar esa idea o esa tendencia que estamos observando. Es un poco redundante, digamos que combinarlas con un indicador como Alligator o medias móviles o algo por el estilo, pues digamos que no nos da mayor información, así que por lo general traten de no combinarlas con otros indicadores tendenciales. Siempre recordar que los precios, no todos los precios que se ven ahí son reales y algo interesante es que se suele utilizar sin gráfico. Entonces digamos que eso es como los puntos a tener en cuenta. Vamos a ver entonces ya los ejemplos en el gráfico. Entonces, esperan un momento mientras ponemos el gráfico. Mientras tanto, Nicolás me pregunta que cuál es el mejor horario para operar. Entonces, realmente esa pregunta no tiene una respuesta fija. ¿Qué pasa? Esto también va muy de la mano a qué quieres operar. Entonces, bueno, tú dices operar divisas, pero entonces, ¿qué divisas quieres operar? Por ejemplo, si tú me dices, no, quiero operar el peso argentino, el peso mexicano, el peso colombiano, si yo te digo, entonces opera en este momento, pues sería una muy mala decisión. ¿Por qué? Porque Argentina, Colombia, México están cerrados, esos mercados están cerrados y como somos pares exóticos, pues no tenemos esa disponibilidad de 24 horas. Por ejemplo, mi moneda, que es el peso colombiano, pues opera en hora local, hora aquí de Colombia, pues de 8 de la mañana a 2 de la tarde y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Eh,
Para eso, entonces tenemos que tener muy en claro qué es lo que vamos a operar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo opero en esta jornada, o sea, a las 5 de la tarde hora Nueva York, bueno, pues más o menos en estas jornadas, cuando comienza la sesión asiática, precisamente porque suelo operar bastante con yen japonés, también con el Nikkei, que es el índice de Japón, eh, con el australiano, con el neozelandés. Entonces, digamos que pues estas son las horas en las que esos pares de monedas están más activas y también en los activos que me gustan más. ¿Por qué escogí este horario? Varias razones. Primero, pues yo empecé a hacer trading desde que estaba en el colegio, así que pues efectivamente yo estudié en la mañana, después en la universidad también estudié en la mañana, pues después ingresé ya, digamos, al mundo laboral y pues también trabajaba en la mañana, entonces por temas de practicidad me quedaba mucho mejor pues llegar tipo 5 o 6 de la tarde, pues a hacer trading y también, digamos que conforme fui evolucionando en este mundo, también escogí esta jornada porque no es una jornada con pocas noticias, no me agradan tanto las noticias, siento que son mucho ruido para el mercado y casi que me arruinan gran parte de las estrategias que tengo. Entonces, pues mis estrategias no están pensadas como para la noticia de las 8:30 donde van a revelar el IPC de Estados Unidos o algo por el estilo. No me agradan esos momentos. Prefiero estar fuera del mercado cuando salen noticias. Esto es algo totalmente mío. Y también porque en un futuro, digamos que quiero mudarme pues, a Japón, entonces también como para acostumbrarme a ver cómo se mueve ese mercado. Entonces digamos que si se dan cuenta, tomé varias cosas en cuenta como la practicidad, mis gustos personales, qué me convenía más. Entonces digamos que es por eso que esa pregunta de cuál es el mejor horario depende bastante. Cuando tienes tiempo, algo muy importante, y esto en serio me parece muy importante recalcar, si ustedes van a hacer trading en gráficos de 5 minutos, ustedes no deberían tener operaciones abiertas o digamos que lo normal es que sí o sí sus operaciones van a durar máximo media hora. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas eh, ven el gráfico de 5 minutos y dicen, no, anoche no pude dormir. Y es como, pero ¿por qué no pudiste dormir? Si tú haces trading en la sesión americana en 5 minutos, ¿por qué si a las 8 de la mañana tenías una posición abierta, durante las 10 de la noche seguía esa posición abierta? ¿Ibas ganando? No, iba perdiendo. Entonces eso no tiene sentido, ¿listo? Tienen que ser muy eh, tienen que tener el horario, ¿listo? Eh, para las personas que están iniciando hasta ahora, yo sé que es muy tentativo usar periodicidades pequeñas, pero yo personalmente, esto es mi recomendación como Natalia Ávila, les recomiendo no usar periodicidades tan pequeñas porque pueden confundir hacer trading, digamos, scalping como tal, con trading emocional. Digamos que la gran mayoría de personas se llenan de sesgos, de muchos sesgos, precisamente porque comienzan a hacer trading pues en 5 minutos, un minuto, y esa emoción pues sí es interesante, pero si ustedes no saben tanto del tema, si son muy nuevos, digamos que eso podría generarles más consecuencias negativas que positivas. Otra vez, esto es una recomendación porque hay personas que les va bien desde un principio, pues en estas periodicidades, pero traten de, digamos, calmarse un poco porque la parte emocional es muy fuerte en el trading. ¿Listo? Bien, entonces ya abrió bien la plataforma, estaba un poco lenta, no sé por qué, perdón. Entonces me pueden decir si se ve bien, es que a mí me parecía que no se veía bien, pero me pueden decir si se ve bien todo, digamos que el gráfico. Sí, listo, gracias por contestar. Entonces, bien, acá tenemos un gráfico normal, este es el euro dólar diario. Digamos que pues así normalmente pues acá está el gráfico de velas, gráfico de líneas y gráfico de barras. Personalmente, digamos, hay algunas personas que ponen las Heiken Ashi encima y ya está. Vamos a ponerlas y ver cómo se ve. Entonces, ustedes se van a esta parte de insertar. MetaTrader 4 y MetaTrader 5 funcionan de esta misma manera. Eh,
Entonces, insertar indicadores y las Heiken Ashi van a aparecer aquí donde dice personalizados. ¿Listo? Acá están las Heiken Ashi. En todas, digamos que la gran mayoría de plataformas no va a aparecer ni en tendenciales, osciladores o algo por el estilo, sino que sí va a aparecer como en otros o en personalizados dependiendo pues de la plataforma. Entonces, las ponemos y, bueno, se ven de esta manera. Esperen un segundo porque creo que acá les cambiamos los colores, aparecen pues en blanco. Esto es solamente temas de visualización, ya está. Bien, entonces aparecen de esta manera, lo voy a acercar un poco para que se vea mejor. Hay algunas personas que lo utilizan de esta manera, personalmente a mí no me agrada de verlo de esta manera, porque pues si nos fijamos muy bien, si lo acercamos, digamos que se pierde la idea, se pierde el suavizado, digamos que al tener el gráfico de velas japonesas atrás, pues se pierde todo el concepto de las velas Heiken Ashi, ¿no? De este indicador. Entonces, personalmente, lo que yo hago, y también les recomiendo, sobre todo si son muy nuevos utilizándola, si ya después le cogen, digamos que un poco más de experiencia, etcétera, pues podrían ya, digamos que, descubrir sus gustos. Pero en un principio, pues a mí me parece mejor poner el gráfico de línea y haciendo clic derecho en propiedades, hacer que ese gráfico de líneas no pues sea transparente, no tenga color. Entonces digamos que ahí solamente ya nos quedaría las velas Heiken Ashi como tal, y digamos que otra vez volvemos a entender o ver el concepto. ¿Listo? Ahora, que también es importante. Si ven estos botoncitos que están aquí arriba, que este es el mercado, el navegador, la ventana de datos, etcétera. Entonces, sí o sí, ustedes van a tener que abrir esta ventana de datos, que se puede abrir con esto, con control D. ¿Por qué van a abrir la ventana de datos? Entonces, vamos a ponernos en esta vela, que está, o bueno, en la última vela, bueno, no porque esa no se ha cerrado, en la penúltima, que sí es una vela que se cerró, en la vela de, pues del 12, porque efectivamente este ya es un nuevo día en Asia. Entonces, en la vela del 12, ustedes se van a dar cuenta que la apertura es en 1,11976, que pues es esta linecita de aquí abajo, ya lo pongo. Entonces, aquí la apertura es esa del 1, se perdió, ya, del 1,11976. Y si se dan cuenta, en la parte de abajo de esta ventana de datos, en esta parte de acá, pues aparecen esos mismos datos del precio de cierre, de apertura, etcétera, pero del indicador. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que efectivamente esta apertura no es la misma a la apertura de la vela real. Si ustedes se fijan, esta apertura es del 1,11925. Claro, digamos que son muy pocos pips, pero pues es que si ustedes tenían eh, una posición o bueno, digamos que una orden pendiente, pues efectivamente no se les va a abrir si no llegó a ese precio, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado cuando usen las Heiken Ashi, sobre todo pues para determinar esos niveles de entrada o de salida, porque pues ahí sí ya toca tener en cuenta son los precios reales. Eh, el precio mínimo, que es el 1,1161, sí efectivamente es el mismo, el 1,1161. El precio máximo también es el mismo, y el precio de cierre otra vez difiere. Entonces digamos que esta es una vela de indecisión. eh, por eso tanto el precio máximo como el precio mínimo van a diferir, pues digamos que de manera importante. Vamos a ver una de, por ejemplo, esta bajista del 17 de junio, de julio, perdón, 17 de julio, donde entonces vemos otra vez el precio de apertura 1,12099,
otra vez, ese no es el precio de apertura, digamos que nos muestra la Heiken Ashi. La Heiken Ashi nos está mostrando un 1,12456. El precio de cierre en el real es 1,12244. En cambio, acá el precio de cierre es 1,12167. Y pues en esta, otra vez, el precio máximo acá sí no es el mismo, pero digamos que eh, lo que hace la fórmula, o digamos que lo que se ve en esta fórmula, porque pues acá sí tenemos varios precios que no son iguales, es efectivamente mostrarnos que a pesar de que, o bueno, más bien, nos muestra que principalmente ese día fue bajista. No nos interesa tanto esa cola o esa sombra superior, sino que haciendo el promedio, efectivamente fue bajista. ¿Bien? Y si ustedes se dan cuenta, el mínimo en este caso sí es exactamente igual, tanto en la Heiken Ashi como en la vela real. Eso es lo que digamos que tenemos que aprender a identificar de estas velas Heiken Ashi. Sin embargo, pues digamos que es muy fácil, o esto no nos lleva gran trabajo, porque pues efectivamente acá en la ventana de datos ya nos da todos esos datos. Entonces digamos, por eso yo digo que este, pues este es un indicador relativamente fácil de usar. Solamente hay que tener cuidado en qué precios sí son correctos o qué precios sí son reales y cuáles son los precios del promedio. Ahora, digamos, en este caso del euro dólar, que de hecho es bastante interesante este caso, si se dan cuenta, pues acá nos está mostrando una lateralidad, es una clara lateralidad, donde pues sí, no es la típica lateralidad que todos pensamos, que es como eh, pues un rectángulo perfecto y ya está, pero sí es una lateralidad donde, si nos fijamos bien, el MACD, a pesar digamos que acá está levemente a la baja, pues se ubica muy cercano al nivel del cero. La gran mayoría de veces el ADX está por debajo, o se está, digamos que sus tres líneas no están tan separadas, están por debajo del nivel de 20, o las tres líneas están muy pegadas. Entonces sí, todo este recorrido desde marzo, que es lo que vemos acá, de hecho esto empieza antes, de de este, de este par del euro dólar, nos muestra que hay una lateralidad. ¿Qué pasa? Que entonces con, o digamos que normalmente, teniendo en cuenta los principios básicos de las Heiken Ashi, digamos que digamos que básicamente esto nos estaría diciendo, este es un indicador tendencial, las Heiken Ashi. Ahorita no hay ninguna tendencia como tal, así que tal vez este indicador no nos funcione del todo. Si vamos a hacer trading en un día, o en el gráfico diario, mejor dicho, digamos que tal vez cuáles habrían sido las posibles señales. Entonces, por ejemplo, este momento donde hubo una Heiken Ashi sin cola, dos Heiken Ashi sin cola, tres Heiken Ashi sin cola, entonces digamos que acá sí había como una tendencia un poco establecida, digamos que acá sí hubiésemos podido tomar este corto, pero digamos en todas estas velas nunca hubiésemos podido entrar al alza. En esta, acá hubiese sido una vela señal, pero acá se rompía esa señal, aquí tal vez otra vez había una vela señal, y tal vez solamente hubiésemos cogido este pequeño nivel. Pero digamos que como estamos haciendo en diario, eh, pues si se fijan y miramos este low, pues simplemente nuestra ganancia, únicamente teniendo en cuenta las Heiken Ashi, hubiese sido este rectangulito, o bueno, este cuadrado que estoy haciendo en esta parte. Porque las Heiken Ashi lo que nos dice es, cuando aparece esta vela señal, o sea, no tiene cola, es una vela bajista en este caso, digamos que pues bien formada, es una vela con cuerpo grande y sin cola superior. Entonces vamos a poner una operación, o una orden de entrada en el mínimo. Pues si cerramos acá, entonces en la siguiente vela, pues hubiésemos podido entrar, y como esto tampoco tenía cola, pues simplemente hubiésemos seguido eh, pues adelante con la operación, no hacíamos nada. Y pues acá, hasta
esta vela donde ya apareció una cola y digamos, esto es lo más básico del indicador, esto no es como tener estrategia, ojo, pero acá como si apareció ya una cola, pues ahí ya hubiésemos cerrado esa operación. Pero pues obviamente efectivamente acá también depende del take profit, etcétera, pero así es como la manera más básica de usarlo. Ahora, en el caso alcista, pues esta es la de la señal, ponemos una orden, digamos que, pues en este caso una orden de compra acá, aquí efectivamente pasó, acá pasó, y digamos que nuestra ganancia hubiese, o tal vez hubiese sido esta. ¿Qué pasa? Que efectivamente cuando sucedió esta vela, o sea, nosotros nunca hubiésemos salido acá y tampoco hubiésemos salido acá, que es el mínimo. Nosotros salimos es en la siguiente, porque es que hasta las siguientes son las velas que ya sí son velas de indecisión. Entonces, pues es eso, ¿no? Esa es como la manera más básica de este indicador. Pero entonces, si se fijan, como estamos haciendo en día, pues en todos estos días, o sea, desde marzo, solamente hubiésemos tenido una operación, dos operaciones, tres operaciones, cuatro operaciones, tal vez cinco operaciones. Y bueno, como seis operaciones más o menos. Entonces, digamos que aquí esto es lo importante de ver cuando estamos hablando de indicadores técnicos. Por ejemplo, si mi periodicidad es diaria y veo que hay una lateralidad, tal vez puedo escoger otros indicadores que me van a generar mejores señales a, digamos que ver este indicador. Este es un indicador, igual esto no es malo, ¿no? Pues simplemente también me ayuda a mirar de manera más rápida donde sí puedo tener oportunidades de entrar y donde no. Si yo veo este gráfico, yo digo, no, aquí no hay tantas oportunidades, vamos a seguir con el siguiente. Y así también pues evitamos perder tiempo, etcétera. Entonces no es que sea malo como tal, que simplemente no hayan señales, ¿no? Simplemente nos dice como aléjese de este activo por ahora. Listo, perfecto, busco otro. Bien, entonces digamos que esto es como lo más simple y lo más básico a la hora de utilizar este indicador. Eh, pues primero conózcanlo, entiéndanlo y bien, yo creo que eso es todo como tal por el indicador. No sé si tengan alguna pregunta. Bien, evidentemente pues si lo ponemos en 4 horas va a ser diferente, ¿no? Yo estaba, otra vez, perdón, eh, los colores. Digamos que depende mucho de qué trading o de qué periodicidad en trading manejen ustedes. Tampoco es como que no vieron nada en el día, en un día, entonces ahora vamos a la de 4 horas y la de 1 hora y la de 30 minutos y la de 15 minutos. Traten de mantenerse con lo que ustedes realmente aplican y no simplemente porque vimos este indicador en esta oportunidad. Pero sí, evidentemente pues va a cambiar eh, de acuerdo a las periodicidades, pero háganlo realmente con la periodicidad que ustedes sí manejan y ustedes sí entienden, porque si ustedes se dan cuenta, pues todos los activos se comportan de manera diferente de acuerdo a las periodicidades. ¿Listo? No sé si tengan más preguntas en cuanto al indicador. En pantalla les voy a poner ya como tal nuestra información de contacto. Recuerden que me pueden escribir a el correo n.avila@eldfx.com. Pues soy Natalia Ávila, para que no lo olviden. Entonces, ya sea de este webinar o de otro webinar. Bien, Adrián nos hace una pregunta y es si se puede usar en periodicidades menores. Sí se puede usar, solamente que siempre lo digo en mis webinars. Yo hago trading en mínimo 1 hora, entonces las periodicidades que manejo son 1 hora, 4 horas y diario. No les estoy diciendo que estas sean las mejores, solamente digamos que la mayoría de ejemplos los pongo en estas horas porque son los ejemplos que más conozco. No hago scalping y creo que nunca lo hice y nunca, tal vez creo que nunca lo haré, entonces pues sería, digamos, o siento que sería mal de mi parte darles ejemplos que realmente no conozco. Sí se pueden usar, pero pues también como todo, tienen que mirarse si funciona, si no funciona, pero sí se pueden usar. ¿Listo? Publicidades de menor duración. Entonces, no siendo más, les deseo buena noche. Espero que les haya gustado el webinar y muchas gracias por venir. Hasta luego.